¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy en el programa de última instancia con el señor magistrado Arturo César Morales Ramírez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es maestro en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al día de hoy se encuentra terminando su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales dentro de un programa de capacitación del Instituto de la Judicatura Federal para poder realizarlo en conjunto para poder tener una mejor perspectiva de derechos humanos. ¿Qué tal, señor magistrado? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Alan, buenas tardes. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, el día de hoy esta entrevista va a versarse en relación a un tema que, como dijera el doctor Sergio García Ramírez, es explosivo y expansivo y se relaciona con los derechos humanos y se relaciona con el tema de control de convencionalidad. Tenemos entendido que usted planteó un artículo en un libro que coordinó la actual juez de distrito y doctora Paula Sánchez Cordero García de Villegas en relación con el control de convencionalidad. ¿Podría hablarnos un poco de su propuesta, señor magistrado? Sí, Alan, ante todo muchas gracias por venir a visitarme. La verdad que es un tema interesante y pues me gustaría irme un poquito más atrás de este artículo que se plasmó precisamente con la jueza Paula. Y inicia precisamente cuando yo me desempeñé como juez de distrito en procesos penales federales ante la disposición que se establece en la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución, y esta fracción establece que será suficiente con un auto de formal prisión para que se puedan suspender sus derechos políticos. Este artículo 38, fracción segunda, conforme a la clasificación que hace el doctor Héctor Fix Zamudio respecto a los artículos de la Constitución, señala que dentro de esta última vamos a encontrar artículos formales y materiales. Digamos que los formales y materiales van a estar vinculados con la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Entonces, aquellos artículos que no tengan vinculación con esta parte dogmática y orgánica, pues se puede decir que no tendrían razón de ser de que estuvieran elevados a rango constitucional. Y trata de explicar el doctor Fix en el sentido de que en la Constitución habrá artículos que sean elevados a tal categoría únicamente por capricho o únicamente por satisfacer una necesidad temporal de parte del constituyente permanente. Y en este sentido, yo considero que ese artículo 38, fracción segunda, efectivamente no tiene que ver nada con esa parte orgánica ni esa parte dogmática, y por tanto de entrada pues ya se le puede cuestionar esa situación, y en ese contexto pues también se puede también aducir que, aparte de que no tiene que ver nada con estos apartados, lo cierto es que también es contrario al propio 14 constitucional. El artículo 14 constitucional establece que nadie puede ser privado de ningún derecho, sino hasta que se cumplan esas formalidades, se dé por terminado un juicio y se encuentre responsable a una persona que ha sido juzgada para que proceda la suspensión de esos derechos políticos. Desde luego que no se pasa por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha dicho que no puede existir antinomia entre dos artículos de la propia Constitución, pero esto no evita de que uno pueda cuestionarse este tipo de disposiciones que a nivel de ley suprema se establecen, no obstante que se les puede cuestionar
su restricción a un derecho humano como sería el derecho político, Alan. Y esta idea que comento, pues la fui desarrollando en el tiempo que estuve como juez de proceso penal, y en ese sentido pues se plasman estas ideas en el artículo que tuvo a bien de imprimir o de anexar o agregar al trabajo de la jueza Paula. Qué bueno que menciona esto, señor, porque si bien es cierto, desde el 6 de junio del año 2011 el tema de control de convencionalidad ha sido un tema muy recurrente por nuestros tribunales colegiados de circuito. Y del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus salas o en el Pleno, han tratado de dejar en claro cuáles son la forma de cómo hacer operativo el control de convencionalidad. Ahora, su trabajo y su propuesta lo está planteando en relación a un derecho político. En este caso, los derechos políticos pues no se remiten únicamente al voto, como bien sabemos, pueden manifestarse y a través de la interdependencia que existe con otros derechos, manifestarse con otros. Pero díganos, ¿usted cree que pueda llegar como tal el derecho al voto? O sea, si bien es cierto, no se limita únicamente a ir a votar o a ser votado, ¿a qué cree que atienda este tipo de limitaciones de las restricciones de derechos políticos que se encuentran en la fracción 2 del artículo 38 constitucional? O sea, entiendo la pregunta, Alan, a que ¿cuál sería la razón de...? Exactamente. Pues bueno, hace rato comentaba que puede ser un capricho legislativo de establecer esta restricción, que desde luego esta reforma viene a partir de la Constitución del 17, y pues bueno, no encuentro yo una justificación. Traté de buscar en los debates el por qué se incorpora esta fracción segunda en esos términos del artículo 38 y no encontré ninguna justificación. Creo que este artículo pasó de noche para nuestros legisladores, y bueno, esto también viene a fortalecer que se le pueda cuestionar sobre la subsistencia o existencia de esta disposición en la Constitución. Y pues bueno, como correctamente lo mencionas, en junio del 2011 se da una reforma sobre derechos humanos, específicamente el artículo 1, en donde se establecen ya ciertos principios, pero una reforma que antes de que la Suprema Corte resolviera la contradicción de tesis en el sentido de si los tratados internacionales tienen el mismo nivel de la Constitución o forman un bloque de constitucionalidad, pues alentó a muchos de los juzgadores a tratar de desarrollar esos principios, y dentro de ellos pues se encuentra el de un estudio oficioso del control de convencionalidad. Y pues bueno, lamentablemente encontramos que esas premisas, pues en lugar de ser desarrolladas, se nos limitaron desde mi punto de vista. Entonces considero que lejos de encauzarnos a través de cursos o a través de formas de interpretación a efecto de desarrollar y de tomar esta oportunidad para poder fortalecer un sistema interno basado en derechos humanos ya reconocidos en la Convención Americana, pues se nos limitó, y con esta última contradicción de tesis a la que me refiero, que no recuerdo ahorita el número. Es la 293/2011. La 293 del 2011, pues bueno, viene a establecer que el tratado internacional, sobre todo en derechos humanos, pues no puede estar sobre la Constitución, es decir, debemos atender a las restricciones que esta última establece, y esto viene
pues a evidenciar que dentro de la Constitución existen artículos o artículos que establecen restricciones y que no se les puede cuestionar, como pues a guisa de ejemplo el artículo 38 fracción segunda. Entonces la propuesta en este modesto trabajo es precisamente plantear que los artículos constitucionales establezcan ese tipo de restricciones, pues puedan ser sujetos a un control de convencionalidad, porque no hay que olvidar que la Constitución, como se nos enseñó en las aulas, es un piso, ¿no? Contiene derechos mínimos y que pueden ser ampliados. Y al decir ampliados, pues pueden ser ordenamientos externos o internos, ¿no? A veces podemos encontrar algún derecho ampliado por la legislación secundaria o bien por un tratado internacional, y en ese sentido, dado que México desde 1998 ratifica la Convención Americana y después reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, que en ese sentido ha sido muy fructífera su jurisprudencia, pues bueno, debemos en beneficio de todos los gobernados atender a ello, y esa es básicamente la propuesta que desarrollo en el trabajo que a grosso modo me hizo el favor de tomar en cuenta la jueza Paula. Y bueno, en relación a lo que usted menciona, qué bueno que se menciona ahora mismo la famosa contradicción de tesis, que aún se encuentra pendiente el engrose y no hay que irnos con la finta con unas versiones que por ahí están pululando. Pero bueno, y recuerdo que antes de la 293 diagonal 2011 existía lo que era el expediente varios 912 diagonal 2010. En el contenido del expediente varios 912 diagonal 2010, y bueno, ya creo que usted se adelantó ya a la pregunta que iba a realizar, se planteaba en principio que era vinculante para el Estado mexicano en toda aquella jurisprudencia en la que México fuera parte, no así en la que fuera contra Venezuela, contra Bolivia, contra el Perú, Argentina. Ahora con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, de la versión estenográfica de los días que se sesionó el asunto, se puede sustraer que ya es vinculante toda aquella jurisprudencia, aunque México no sea parte, con la salvedad de que prevalecen las restricciones constitucionales. Ahora, ¿usted cuál ha visto en el desarrollo jurisprudencial diario que ha tenido la Suprema Corte para especificar esta postura que ha habido al día de hoy en el Poder Judicial de la Federación? ¿Ha sido muy enfático en dejar en claro que prevalece la restricción constitucional, o todavía es un trabajo inacabado para la Suprema Corte dejar en claro esto? Bueno, yo creo que ya sentó las bases, y al decir que vamos a estar a las restricciones de la Constitución, pues creo que eso indica que los juzgadores, lejos de desarrollar lo que veníamos haciendo antes de que se resolviera esta contradicción, pues ya sabremos que tratándose de estas restricciones, aun cuando se puedan cuestionar bajo argumentos, pues buenos argumentos y en un contexto de convencionalidad, pues lo único que nosotros podemos decirles es inoperante. Es inoperante porque debemos estar a las restricciones. Entonces, realmente eso, lamentablemente, para los juzgadores, pues fue de cierta forma como un muro. Y digo un muro porque, reitero, la reforma de junio del 2011 abrió la pauta para que los jueces empezáramos a construir, es decir, empezáramos a desarrollar algunas, digamos, sobre algunos asuntos, ir introduciendo argumentos sobre derechos humanos, y que en su momento algunos compañeros juzgadores dijeron que inaplicaron algunos artículos, incluso por ahí hay un asunto
famoso en el sentido de que algunos compañeros inaplicaron la jurisprudencia o dijeron que la jurisprudencia era inconvencional. Pero a final del día, cuando algo es novedoso y con buenos deseos, yo creo que el juzgador, en su afán de mejorar lo que tiene y de buscar mejores fundamentos legales y mejores argumentos, trata de ir hacia adelante, es decir, aplicando nueva legislación, nuevas formas de interpretación, pero incluso yo he escuchado cuando algunos compañeros dicen es que se están desbordando, pero al final del día ese desbordamiento no es malo, porque es una reforma nueva, es novedosa para nuestro sistema, y tratamos de buscar los caminos para poder aterrizar esa reforma, para materializarla en el caso concreto. Pero al día de hoy, bajo este nuevo tamiz en el que la Corte dijo pues las restricciones de la Constitución deben prevalecer, pues ya podrán argumentarnos los quejosos en varios argumentos o en varias fojas de su demanda algún cuestionamiento de estas restricciones, y reitero, nosotros les contestaríamos en un párrafo, no más de 2 líneas: son inoperantes porque deben prevalecer las restricciones. En este sentido, pues sí me es difícil, porque hemos, al menos en el tribunal y en algunos otros lugares, hemos buscado de meter argumentos de derechos humanos, sobre todo cuando se tratan de cuestionar aspectos de la Constitución, y en ese sentido yo quisiera acotar que mis comentarios van precisamente a esas restricciones de la Constitución, porque desde luego la aplicación de derechos humanos, pues mientras la Constitución no lo restrinja, pues podemos acudir a ese control ex oficio o a ese control de convencionalidad del que hemos venido hablando, Alan. Y bueno, en relación al tema de control de convencionalidad, bueno, por lo que sí he visto en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y traigo a colación el famoso caso Almonacid Arellano contra Chile, e incluso también el caso de la última tentación de Cristo contra Chile. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el primero, en el Almonacid Arellano, dijo: la ley de amnistía es inconvencional, una ley de naturaleza secundaria. Comprobado, una ley secundaria puede ser declarada inconvencional. Ahora, en el caso de la última tentación de Cristo, si bien es cierto, le obliga a la Corte Interamericana en su resolutivo a modificar el texto constitucional a la República de Chile, creo que queda manifestado, por lo menos en esas latitudes, que puede realizarse una inconvencionalidad, puede considerarse que es inconvencional el texto constitucional. Ahora, ¿cree que México está consciente de esto, o cree que apenas se están dando los trabajos de investigación o se está gestando la idea? Bueno, esta resolución de la Corte Interamericana respecto a la última tentación de Cristo, que está vinculada con una censura previa, cuando realmente únicamente permitía la Constitución de Chile digamos, ajustarla al tipo de clasificación para menores o mayores de edad, y considera que el artículo que establece esa censura previa es inconvencional, pues yo creo que establece y fija las bases para que los estados que formamos parte de esa convención pudiéramos cuestionar si nuestro texto constitucional es congruente o está armonizado con esa convención americana. Y pues bueno, esto nos hubiera beneficiado a todos
porque el contrastar nuestra Constitución, pues eso implicaría que podíamos avanzar sobre materia de derechos humanos en beneficio de todos los gobernados. Lamentablemente no fue así, se han dado muchos argumentos en el sentido de que nuestra Constitución es ley suprema, es nuestra soberanía, y pues se han vertido argumentos en el sentido de que nada puede estar por arriba de nuestra ley suprema, pero ya a partir de la reforma de junio del 2011 del artículo 1, que se integra al rango constitucional, pues creo que de una correcta interpretación podemos decir que estaban al mismo nivel. Entonces yo no encuentro argumento favorable en el sentido de que pues los tratados internacionales tienen que estar por abajo de la Constitución cuando esta última establezca una restricción. Entonces es lamentable, reitero, que podamos nosotros analizar un acto cuando ya existe una restricción sin que podamos cuestionar su restricción. O dicho de otra forma, Alan, mira, cuando se empiezan a dar los pesos y contrapesos que se decían cuando se da el movimiento constitucionalista para efecto de que el legislativo pudiera tener un contrapeso, porque antes el legislativo tenía tanto poder que podía caprichosamente imponer a través de una ley ciertas restricciones, pues dijeron será el Poder Judicial quien establezca ese contrapeso. Es decir, ¿cómo? Pues a través de un análisis de la norma, incluso si la norma es, en un primer momento, hablando de ley secundaria, es contraria a la Constitución, pues ahí la podemos declarar inconstitucional. Pero, ¿qué pasa cuando la propia Constitución establece esta restricción? Pues lejos de decir, oye, también la Constitución puede ser sujeta a un control, y en este caso un control de convencionalidad, pues lo que hace esta situación es que no puede cuestionarse en un contexto internacional su validez de la norma. Es decir, aquí nadie podría hacerle un contrapeso a nuestro constituyente permanente, en el sentido de que también el constituyente permanente se puede equivocar. ¿Y cómo se va a rectificar? A través de nuestro propio constituyente permanente. Y nuestro constituyente permanente dijo, vamos a introducir en el artículo 1 de la Constitución ese control de convencionalidad. Vamos a permitir que los tratados internacionales se incorporen, pero incorporarlos, Alan, al mismo nivel de la Constitución. No pasa nada. Yo creo que a veces se nos ha considerado como pues no sé, como irresponsables, en el sentido de que nos estamos desbordando, pero yo creo que no. Yo creo que en ese afán de poder cuestionar nuestro sistema interno a la luz de los tratados internacionales, en este caso de la Convención Americana y de la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, pues podemos llegar a un buen puerto, podemos llegar a mejorar nuestro sistema, a nuestra Constitución, y eso nos ayudaría a nosotros, porque todos estaríamos en un mejor contexto jurídico que tenga como respaldo la protección
de los derechos humanos. Me agrada el hecho de que usted mencione en este caso que la responsabilidad de la restricción, pues como tal, dejar en claro que es el constituyente permanente, pues es el creador de la norma jurídica. ¿Qué es lo que le queda en este caso al Poder Judicial de la Federación? Pues en principio, pues si es una norma de naturaleza constitucional, es el guardián del orden constitucional que se encuentra en él plasmado. Ahora, lo que se podría hacer en dado caso es advertir que cuando hay una restricción constitucional, que es inconvencional, cree que el Poder Judicial de la Federación, si bien es cierto, no puede desaplicar la norma constitucional a través de sus funciones, porque se encuentra todo por legalidad, e incluso contraviniendo lo que muchas personas han dicho, que el Poder Judicial viola derechos humanos, o muchas veces el Poder Judicial en sus labores mantiene o soslaya este tipo de restricciones que son contrarias a la Constitución, que son contrarias a los tratados internacionales y presentes en la Constitución. Muchas veces los operadores jurídicos se encuentran pues limitados en su actuar, se encuentran limitados porque tienen que estar sujetos a la legalidad de cómo proceder. ¿Y esto por qué? Porque es lo que le da certeza y seguridad jurídica a las partes. Saben cómo se va a conducir el juez porque las normas del sistema así están establecidas y así es como se va a conducir. Pero ¿usted cree que esas limitantes podría advertirse cuando por algún juez o algún magistrado la inconvencionalidad? Si bien es cierto, está consciente que puede haber una inconvencionalidad de la Constitución, ¿cómo expresar o advertir esa inconvencionalidad? ¿Cómo advertir la inconvencionalidad? Pues yo creo que hay formas de interpretación, ¿no? Digo, yo partiría primero de que la inconvencionalidad o la inaplicación es como el último recurso que tenemos. Y la Constitución pues no sería también la excepción. Yo creo que si en un caso hipotético, en el sentido de que si hubiese la Corte dicho al momento de resolver la contradicción de tesis, esta de la que hemos venido hablando, que tienen el mismo nivel los tratados internacionales en derechos humanos que la Constitución y que es un solo bloque de constitucionalidad, se estaría armonizando el derecho externo con el interno, es decir, complementándose uno a otro. Yo recuerdo que en una plática del doctor Sagüez, él ponía un ejemplo en Argentina, en donde un artículo de la Constitución establecía que solo podían participar para presidente de la República una persona que hiciera un depósito en dinero o que tuviera cierta cantidad de dinero. Sin embargo, este artículo de la Constitución, pues desde luego se le podría cuestionar como discriminatorio, porque no todos podrían acceder a presidente de la República sin esa cierta cantidad. Sin embargo, ellos armonizan ese artículo desde luego sin decir que es inconvencional, sino armonizándolo con esos principios de igualdad que se contienen en la Convención Americana de Derechos Humanos, para decir, bueno, dado que el tratado en este sentido da mayor, es más favorable, más garantista, es más favorable a la persona, pues lo armonizo y digo que podrán participar en la elección todos aquellas personas que quieran aspirar a presidente, podrán inscribirse, registrarse sin necesidad de dar esta cantidad en dinero. Pero esa es, digamos, es un ejemplo para poder decir que sí se puede armonizar la Constitución con los tratados internacionales. Aquí no se dio esa oportunidad, aquí se dijo la restricción de la Constitución es prioritaria porque se establece en la Carta Magna, el tratado internacional no puede contrastarse con la Constitución, y pues eso viene a
que a través de una interpretación de los artículos de la Constitución podemos salvar esas restricciones. Pero bueno, eso yo decía en un caso hipotético, ya sabemos cómo resolvió la Corte, está pendiente de salir el engrose, incluso por las discusiones que vi por el canal judicial, los ministros estuvieron de acuerdo, pero hicieron sus salvedades, algunos comentarios respecto a votos particulares en determinados párrafos o en determinados temas. Creo que el único que consideró que sí debía dársele a los tratados internacionales el mismo nivel de la Constitución fue el ministro José Ramón Cosío. Y bueno, qué bueno que dejes tan claro de que existe la posibilidad todavía, pues, de poder salvar esas restricciones constitucionales. Porque pues, yo he escuchado con algunos compañeros, con algunos colegas que están en el área de investigación o que son también dedicados a los derechos humanos, que muchas veces dicen, es que debe declarar o debe decir que la restricción constitucional es inconvencional. Pues que pues, no se podría, porque no sería lo correcto en las reglas que están establecidas en el sistema, de hasta dónde y en qué puede pronunciarse los jueces y magistrados, no sean en sus facultades, pues. Y qué bueno que lo menciona también, porque como está pintado el panorama en relación a las restricciones constitucionales, yo creo que la única salida para poder decir ahora, en un plano fáctico, que son inconvencionales, sería en la medida en que tal vez un caso llegara a la instancia internacional. No sé qué usted opina al respecto. De que llegara a la Corte Interamericana, por decirlo así, una restricción, pues bueno, sería interesante, ¿no? Sería interesante. Hasta donde yo sé, todavía no ha llegado a ningún asunto de esa naturaleza a la Corte Interamericana, pero imaginemos que pudiera darse. Yo creo que la Corte Interamericana, siguiendo la línea jurisprudencial que ha desarrollado, que comentábamos hace rato, la resolución de la última tentación de Cristo, pues sería interesante el pronunciamiento, porque tendría que decir que esa restricción es inconvencional, y sabemos pues que la Corte Interamericana no puede llegar a intrometerse en ese tipo de cuestiones internas, pero sí sentaría un precedente para que nuestro legislativo pudiera ponderar esta situación, o que pudiera sufrir una reforma a la Constitución a través de nuestro constituyente permanente, para que se pudiera ajustar ese artículo. Pero creo que no hay necesidad de que lleguemos a esa instancia, porque precisamente el control de convencionalidad consiste en que seamos nosotros como primer filtro, como primer nivel, el cumplir, el vigilar que se cumpla la convención. Entonces, pues bueno, esto estaría a lo que la Corte Interamericana pudiera resolver, pero reitero, conforme al desarrollo que ha venido haciendo, pues tendríamos nosotros que ver que esa resolución de la Corte Interamericana pudiera cumplirse, ¿no? O sea, ¿y cómo podría cumplirse? Pues a través de una reforma, porque de otra forma yo advertiría que puede también entonces cambiarse lo que acaba de resolver la Corte mexicana. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que sí podríamos analizar, porque la Corte Interamericana nos está diciendo, un artículo de la Constitución conforme para que siga los lineamientos o esté conforme
al tratado internacional. Qué bueno que señala esto, señor magistrado, porque muchos piensan que llegar a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana ya es lo mejor, cuando en realidad es parte del camino que falta por recorrerse. Porque si recordamos que existe un tiempo aproximado entre 10, 12, 13 años más o menos desde el último auto que se dicta una sentencia nacional a que se da la sentencia en la Corte Interamericana, es un tiempo aproximadamente o de la violación de derechos humanos. Si necesario ser un auto, el último auto de un procedimiento para que pueda llegar a la instancia internacional. Muchas ocasiones no es lo mejor acudir a la instancia interamericana, por ejemplo. Lo mejor es que las cosas se resuelvan en casa, no por decir de que no vayan a decir que el Estado sea responsable internacionalmente, sino porque las víctimas o las personas que hayan sido susceptibles de haber sido víctimas de algún derecho humano o que vean violentados sus derechos humanos por alguna norma, pueda mejor subsanarse la situación en casa, en el Estado Nacional, porque en la medida en que el Estado lo haga, refleja que ha aceptado o reconocido el error y ha tratado de solucionar la situación en la medida de sus posibilidades. No sé qué comentario nos puede hacer al respecto, también para poder concluir esa entrevista, señor. Sí, Alan, pues mira, al momento de que el Estado mexicano firma la convención, pues se obliga, ¿no? Es decir, nosotros no firmamos algo para no cumplirlo, sino firmamos algo para cumplirlo. ¿Y qué fue lo que firmamos? Pues fue una convención que reconoce derechos humanos, ¿no? Y derechos humanos que desde luego no tendrían un efecto útil si el Estado no los cumple. Entonces, de entrada, ¿quién tiene que velar en un primer momento para que la convención se cumpla? Pues el obligado, el Estado mexicano, para que a partir de ahí pueda decir, ok, yo firmé, reconocí un principio de presunción de inocencia, hablando del artículo 38, fracción segunda de la Constitución, que así empezamos esta plática. Se reconoce ese principio de presunción de inocencia, y ya una vez que incluso ya se ha dicho que en la Constitución mexicana ya está establecido este principio de presunción de inocencia, pero el Estado, dado que firma, tiene que verse obligado a vigilar el cumplimiento que se le está dando a ese tratado internacional. ¿Cómo? Pues a través de sus jueces, pero no nada más de los jueces, también están obligados como Estado mexicano el legislativo, el ejecutivo, y en esa medida, y hablando del Poder Judicial, pues seamos nosotros los vigilantes de que ese convenio, esa convención americana se cumpla, vigilar que se cumpla a través de que el acto de autoridad pueda, digamos que pueda, buscando una palabra, para que el acto de autoridad pueda, pueda ser regulado y pueda ser validado, pero en un contexto de derechos humanos, ¿sí? Porque no hay que olvidar, pues, que incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que, no obstante que la propia convención establezca ciertos principios, también es un piso mínimo. Y recuerdo muy bien esto de las garantías del debido proceso, que en un primer momento se decía que era en materia penal, y dijo, no, estas garantías del debido proceso también se dan en todos los procesos, es decir, amplió, y en esa medida, reitero,
Los jueces locales tendríamos que ampliar ese piso mínimo que está en nuestra Constitución, que está en la Convención Americana, para darle un efecto útil, o sea, vigilar el cumplimiento de esa convención. Pues bueno, creo que el tema de control de convencionalidad da para más. Creo que a partir de un pequeño artículo, como es el artículo 38, pues no decir un pequeño artículo, mejor dicho, un pequeño punto dentro de los temas a abarcar, que es el artículo 38, fracción 2 constitucional, el tema de control de convencionalidad tiene una interrelación increíble con la interpretación conforme, con el bloque de constitucionalidad o de convencionalidad, como lo denominan algunos en la doctrina, con la naturaleza de los compromisos internacionales. O sea, es una gama increíble, y creo que el punto que usted está abordando, señor, es un punto pues novedoso para México, en la medida en que no se ha pensado mucho de que esa posibilidad de que el texto constitucional pueda ser inconvencional. Se ha pensado en la inconvencionalidad de ciertas interpretaciones del texto constitucional, como lo que hicieron los magistrados que había comentado al principio de la plática, o la inconvencionalidad de algún precepto legal secundario, pero de la Constitución, pues bueno, es un tema que aún falta mucho por construir. ¿Algunas últimas palabras, señor? Pues nada más agradecer, Alan, la oportunidad de plasmar estas inquietudes por este medio. Sí es importante que nosotros retomemos la razón de ser de la reforma de junio del 2011, porque pareciera ser que con estos últimos acontecimientos como que se desincentivó el poder hacer un desarrollo completo sobre los derechos humanos. Entonces, en la medida de las posibilidades, pues tratar de seguirlo haciendo. A nosotros nos corresponderá como juzgadores el tratar de ampliar hasta donde se pueda ese marco de derechos humanos, y a los litigantes, digamos que a las partes, pues poder plantear con argumentos sobre derechos humanos cuestiones que a final del día tendrán que expandirse para que la reforma de junio del 2011 se cumpla su finalidad, Alan. Sería todo, Alan. Pues bueno, pues como el tiempo apremia, hemos llegado a la conclusión de esta entrevista aquí en última instancia. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos, y pues nos pueden seguir encontrando en la página de Revista Grado Cero en Facebook y en internet en Podomatic. Muchas gracias.